En el presente video se explicará el conflicto entre la República Popular de China y la República de China, también conocida como Taiwán. Se hablará sobre el estado actual del conflicto, su historia y el posible futuro que pueda venir con algún tipo de solución o acuerdo de las partes involucradas. Primero, veremos un poco del contexto actual del conflicto. Durante años ha existido una disputa territorial entre China y Taiwán, en algún momento sobre quiénes eran los verdaderos herederos de la China y actualmente sobre la independencia de Taiwán como país soberano y alejado del dominio de la República Popular de China. Ante esto, China constantemente ha hecho notar sus ganas de invadir y tomar los territorios taiwaneses, ya sea por intereses comerciales, ideológicos o de nacionalidad. Por otro lado, China y Estados Unidos en los últimos años han ido decreciendo sus relaciones diplomáticas, militares y comerciales. La reacción que genera cada una de estas potencias ante un acto que vaya en contra de sus ideales es muy fuerte, a tal punto que constantemente nos encontramos en un estado de alerta ante un inminente conflicto armado. Pero, ¿por qué estamos hablando de Estados Unidos si el conflicto es de China y Taiwán? Para entender esto, tenemos que remontarnos al año 2022, específicamente el día 2 de agosto de ese año, donde Nancy Pelosi, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visita la isla de Taiwán, en señal de apoyo ante las diversas amenazas de la China a la isla. Durante las horas posteriores a su visita, China anuncia maniobras militares en dirección hacia el territorio de la isla, provocando un estado de alerta tanto a Taiwán como a Estados Unidos. Por lo que va de presentación ya hemos entendido un par de cosas. Hay dos territorios en disputa, China y Taiwán, este último con el apoyo de Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la razón de que China quiera ese territorio? ¿Por qué Taiwán quiere la independencia? ¿Y por qué anteriormente se mencionó que para Taiwán su principal interés era la proclamación de los verdaderos herederos de la China y actualmente es la independencia? Para entender todo esto, veamos un poco de historia. En 1912, China deja de ser un imperio, siendo en esa fecha el fin de la dinastía Qing, la última dinastía que existiría antes de pasar a ser una república. Todo esto generado en la Revolución Shanghai. Cuando finalmente termina la dinastía Qing, China, al ser un país tan grande, se ve involucrado en conflictos por existencia de distintos grupos de pensamientos contrarios en el territorio. Es por eso que durante los años venideros existirían disputas entre el Partido Nacional Chino, o Kuomintang, quienes fueron los que generaron la reunificación y la Revolución Shanghai, y el Partido Comunista Chino, el cual, junto con ayuda de Rusia, intentaron generar vínculos con el Kuomintang, a favor de que Rusia apoyara a China, cosa que finalmente provocó muchas controversias entre estos dos partidos. Esto generaría que en el año 1927 empezara la Guerra Civil China, o al menos su primera etapa, ya que esta duraría entre los años 1927 a 1937, donde el Kuomintang se estaba proclamando como triunfador de esta guerra. Sin embargo, entre los años 1937 a 1945, Japón invadiría China, dándose así la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Esta situación frena el enfrentamiento interno entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino para unir fuerzas y combatir a Japón. Posterior a esto, la guerra civil seguiría en una segunda etapa entre los años 1946 a 1949, donde ahora, al haber terminado la Segunda Guerra Mundial, Rusia, o la Unión Soviética, se había vuelto mucho más fuerte. Por ende, prestaron un gran apoyo a los miembros del Partido Comunista Chino, dando como resultado su victoria en la Guerra Civil en el año 1949. Es así como en ese mismo año se proclama la República Popular Democrática de China en la parte continental, siendo liderada por el Partido Comunista Chino, por Mao Zedong, y por otro lado, quienes apoyaban el Kuomintang escaparon hacia la isla de Taiwán, liderados por Chiang Kai-shek. Aquí es donde se da el origen sustancial del conflicto. Quienes ahora residían en Taiwán, miembros del Kuomintang, se proclamaban como los verdaderos herederos de la China, tratando a el Partido Comunista Chino como usurpadores del poder. Sin embargo, quienes tenían el poder de la China continental efectivamente eran las personas del Partido Comunista Chino. Si vemos y entendemos el contexto donde nos encontrábamos, durante la Guerra Fría muchos países reconocían como país a Taiwán como la verdadera China. Además, la China continental
quiso durante muchos años recuperar este territorio. Sin embargo, Estados Unidos llega a la ecuación, quien en ese momento reconoce a Taiwán como la verdadera China y, por ende, tenía su apoyo militar y naval. Sin embargo, poco a poco, China se fue alejando del comunismo soviético, generando acercamientos a Estados Unidos. Algunos acontecimientos importantes son la diplomacia del ping-pong, que daría la primera interacción diplomática entre Estados Unidos y China en el contexto de Guerra Fría, invitando a la delegación norteamericana a jugar ping-pong a China. Además, tenemos otro gran momento entre la relación de Estados Unidos y China, cuando por primera vez durante muchos años, el presidente de aquel momento, Richard Nixon, visita China, como se ve en la foto, en el año 1972. Además, un año antes, la ONU deja de reconocer a Taiwán como Estado legítimo, y en su lugar da su asiento a China. También, y esto como un paréntesis a lo que se viene hablando, digamos, por el relato político de este video, en el año 1987 se funda la empresa TSMC, o Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, empresa de semiconductores taiwanesa, la cual, al día de hoy, se ha convertido en la empresa más grande en la industria de semiconductores, teniendo más del 50% de participación de mercado sobre esta industria. Durante años se regía por un constante estado de excepción, donde el Kuomintang era quien dirigía. Sin embargo, en el año 1996 se da la primera elección democrática, ganando Lee Teng-hui, nuevamente del Kuomintang. Sin embargo, 4 años después, en el 2000, al celebrarse una nueva elección, sale electo Chen Shui-bian, ahora del Partido Progresista Democrático. Esto último es muy relevante, ya que a partir de este momento, Taiwán deja de proclamarse como heredero de la China y vuelca su ideología a buscar la independencia de Taiwán como un país, cosa que a China no le parece, ya que se regía por esta idea o política de una sola China o también un país y dos sistemas, refiriéndose al sistema comunista y el capitalista que ejerce Taiwán. Así es como nos saltamos unos años al futuro y vamos a ir viendo cómo el conflicto entre China y Taiwán se mantiene en un constante estado de alerta. Además, muy relevante es que las tensiones que han existido entre Estados Unidos y China han llegado a un punto máximo, especialmente en el año 2018, cuando Donald Trump interrumpe con bloqueos y aranceles a China, además de una guerra comercial por el dominio de la industria del 5G. Esto es un nuevo empezar en la debacle de las relaciones entre Estados Unidos y China. Y así volvemos al presente, donde ante la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, empiezan los ejercicios militares en frente de la isla por parte de China, generando una fuerte tensión por el territorio que podría terminar en una guerra. Ahora que entendemos el conflicto, podemos analizar algunos puntos. Tenemos dos actores principales, quienes serían la República Popular de China, o China, y la República de China, o Taiwán. Además, tenemos como tercer actor a Estados Unidos, como aliado de Taiwán. Los intereses de China son de recuperar un territorio que dice ser de ellos, y por parte de Taiwán es buscar la independencia de China. Además de que el interés principal de Estados Unidos es no perder un aliado comercial como Taiwán y impedir que China siga avanzando en esa materia, además de mejorar la apertura hacia los océanos para ese país. Además, podemos hablar también de la identidad de los taiwaneses. Según esta gráfica de la Universidad Nacional de Chengchi, podemos observar cómo a partir del año 2008, quienes se consideran taiwaneses en el territorio empieza a superar a quienes se consideran taiwaneses y chinos, llegando a más de un 60% en los últimos años. Aquí podemos entender un poco cómo también está este factor identitario. Estamos hablando de un conflicto que lleva próximo a cumplir 80 años, donde ya ha pasado más de una generación en la isla y que se ha alejado de la mirada y pensamiento de la China continental comunista. Si hablamos de organizaciones, tenemos a la ONU como organización que en este conflicto ha sido la que más incidencia ha tenido, pero a la vez ha sido muy poco en lo que ha podido intervenir. Esto principalmente porque Taiwán no pertenece a la organización, y a la misma ONU está a favor de esta política de una sola China. Aún así, la ONU considera peligroso este conflicto y en palabras de sus representantes, están siguiendo de cerca las maniobras de China en Taiwán. Por otro lado, podemos mirar el siguiente mapa de la DW, que muestra principalmente las bases navales de Estados Unidos y de China en el Pacífico. Aquí lo principal que podemos extraer es que para Estados Unidos es de suma importancia mantener
su dominio por estas zonas del Pacífico, tanto militarmente como comercialmente. Es por eso que perder la isla de Taiwán sería un gran desacierto para la hegemonía de Estados Unidos. Además, podemos notar que los países de la zona del sudeste asiático que tienen mayor poder comercial son mayoritariamente aliados o son más cercanos en confianza a Estados Unidos que a China. Es por esto que también podemos hablar de la importancia comercial en el conflicto, en términos de dominio territorial y también sobre la industria de semiconductores y tecnológica en general. Como se mencionó, actualmente la TSMC, la empresa de semiconductores taiwanesa, tiene más del 50% de participación de mercado en los semiconductores, además de que varias empresas tecnológicas como Nvidia, AMD, entre otros, operan en Taiwán. Si China se quedara con Taiwán, gran parte de esta industria pasaría inmediatamente a ser parte del control del Estado chino, generando así posibles crisis económicas, además de efectos de los precios globales de los productos tecnológicos en general. Cabe mencionar también que muchas de las armas modernas llevan procesadores y semiconductores, por lo que a esto se suma un posible aumento en la potencia y armamento militar de China. Finalmente, como posibles soluciones, lo que uno siempre quisiera es que todo fuera de forma pacífica. Personalmente, creo que una buena solución respecto a lo anteriormente mencionado sería entregar a Taiwán la facultad de ser una región administrativa especial, como es el caso de Hong Kong, independiente de que tenga sus conflictos también con China. Esto principalmente porque China no va a ceder en sus ganas de querer recuperar el territorio taiwanés, por lo que otro tipo de soluciones probablemente darían a un conflicto bélico o que este conflicto se siga prolongando durante muchos y muchos años. Este tipo de propuestas ha sido apoyado por algún experto en la materia. De los Reyes menciona en su artículo China y Taiwán hacia la resolución del conflicto que existe la posibilidad de este tipo de facultad especial que se le puede entregar, o, por otro lado, de generar una federación china entre los países en conflicto, que sería la isla Macao, Hong Kong y además Taiwán. En ambos casos, sería también muy relevante de que Taiwán ingresara como miembro a la ONU, para que así pueda tener un respaldo con el resto de países y además de que pueda ejercer tranquilamente su independencia, al menos en materia económica y en materia política con China continental. Como conclusión al video, es muy interesante ir mirando la evolución histórica de este conflicto. Cómo pasa de ser un conflicto de luego de terminar un imperio, pasa a ser un conflicto político entre partidos, a posteriormente ser un conflicto por la independencia de un país y a la vez también involucrando el tema comercial entre medio en este conflicto y además a países externos como sería Estados Unidos. También es interesante ver desde la mirada, desde el realismo, estos actores que están, cuáles son sus intereses y el por qué están haciendo aquí todo este conflicto, el desequilibrio de poder además que existe entre China y Taiwán, pero que llega a Estados Unidos a compensar un poco esta parte. Es por esto mismo que es un conflicto complejo por los años, es complejo también por los actores que están involucrados y también por el contexto general global. Entonces, dar solución a esto, si bien lo que acá se propone es muy simple, en términos de que, ok, sería entregarle la facultad a Taiwán de ser más libre en su materia económica, hay cosas más profundas, como por ejemplo lo que se vio en el gráfico de el sentimiento o la identidad de los mismos taiwaneses. Espero que haya quedado claro los puntos y que el video haya sido del gusto de quien esté escuchando. Muchas gracias.